Bueno, hola chicos, buenas tardes. Recién le planteé una pregunta, si tendría problemas nutricionales una persona que accede a ir al supermercado, llenar el carrito, llenar la heladera, un freezer. ¿Tendría problemas nutricionales? Qué pregunta, ¿no? Algunos me respondieron ya y bueno, me mandaron un par de mensajes. Ahora voy a contarles un poquito. ¿Qué es la nutrición? Proceso biológico en el cual eh, el organismo asimila los alimentos líquidos para el perfecto funcionamiento de las funciones vitales, ¿sí? También es una ciencia que se encarga de la relación que hay con los alimentos, ¿no? Acá hay que marcar una diferencia entre nutrición y alimentación, ¿sí? La nutrición hace referencia a los nutrientes que incorporamos, ¿sí? Mediante distintos sistemas, que después lo vamos a ver en biología. Hay varios sistemas que intervienen en la nutrición. Cuando hablamos de nutrición es erróneo decir que es alimento, nada más. Estamos hablando de sistema respiratorio, sistema digestivo, el circulatorio y el excretor. ¿Mm? En cambio, la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios conscientes que realizan los humanos o los animales también, ¿no? En preparar, dice, elección, preparación, ingestión de alimentos por medio del sistema digestivo, ¿sí? Fenómeno muy relacionado con el medio sociocultural y económico, que en algún momento lo hablamos, que hay como una elección, lo vimos a principio de año en biología, una elección de lo que comemos de acuerdo a lo cultural, a lo que incorporamos en la historia nuestra, el asado, la grasa, la hamburguesa de McDonald's y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos hábitos. Dice nutrición y salud. Acá me meto en la materia, ¿no? Existen 6 clases principales de nutrientes que el cuerpo necesita. Carbohidratos, ya lo vieron ustedes en biología. Es importante consumir diariamente los nutrientes, ¿no es cierto? Una salud pobre puede ser causada por desbalance en los nutrientes, ya sea por exceso o por deficiencia. Además, la mayoría de los nutrientes están involucrados en la señalización de células. Dice, exceso de nutrientes afectan indirectamente la función hormonal, en realidad es de todos los sistemas, así como aquellos que regulan gran parte de la expresión de genes. Lo que tiene que ver a esto es que hay caracteres que nosotros adquirimos que, esto lo explica un poquito la epigenética, que indirectamente se lo vamos a transmitir a nuestra descendencia. El ambiente afecta a nivel genético, no solo a nosotros, sino a nuestros descendientes. O sea que indirectamente también todo lo que hagamos mal ahora, nuestros descendientes capaz hereden alguna de estas malformaciones producto de estos comportamientos que tenemos como humanos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más que el hambre, el verdadero reto hoy es la deficiencia de micronutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, ¿sí? Enfermedades nutricional. Una de ellas es la anemia. Ocurre cuando la sangre no tiene suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Dentro de sus, dice, dentro de las proteínas, dentro de sus glóbulos rojos que transportan oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Acá va a estar relacionado el sistema respiratorio con esta deficiencia de proteínas que ayudan a transportar el oxígeno. Aterosclerosis, la que la materia grasa se acumula en las capas internas de las arterias. Nosotros lo conocemos como arteriosclerosis, está mal escrito ahí. Entonces, estas arterias que se dilatan, las arterias se dilatan con el empuje de la sangre desde el corazón, pero en el caso de que las paredes queden rígidas producto de esta grasa que se acumula en el interior, no se dilata bien y produce presión alta, problemas cardiovasculares, problemas coronarios,
también, digamos, un accidente cerebrovascular, hoy conocido como accidente cerebrovascular, ACV. Algunos tipos de cáncer, ¿sí? Algunos tipos de diabetes, diabetes mellitus o diabetes sacarina, dice, sí, es un grupo de trastornos metabólicos que afecta a distintos órganos, que tiene que ver con la producción de hormonas que ayuden a mantener los niveles de azúcar equilibrados en el cuerpo, ¿no? Y eso produce un aumento del azúcar en el cuerpo, ¿sí? No producimos insulina, por estos malos hábitos que uno mantiene constantemente, empieza a ser diabético por culpa de los comportamientos. En Argentina es muy alto el número de diabéticos, mayor a lo que uno se imagina. Esto ocurre por la ingesta de hidratos de carbono en excesividad, azúcares, grasas. Entonces el cuerpo tiene demasiado trabajo y no produce suficiente insulina en algunos casos, entonces ocurre esto. Obesidad es una enfermedad en la cual las reservas naturales de grasa, ¿sí? Nuestro cuerpo guarda parte de lo que se excede de lo que comemos en el hígado, en forma de glucógeno. Lo que se excede de lo que guardamos en el hígado pasa a ser material graso, ¿sí? Ese material graso, tejido adiposo, son células grasas que empiezan a producir un montón de riesgos de salud, ¿sí? Acá dice presión arterial, el corazón tiene que trabajar más, ¿sí? La obesidad produce diabetes, problemas coronarios y todos los que nombré anteriormente. Raquitismo, escorbuto. Bueno, acá hay otras enfermedades que también, pero yo voy a nombrar las más importantes dentro de nuestro país también. Síndrome que es una enfermedad de los niños debido a la ausencia de nutrientes, como proteínas en la dieta. Bueno, este tipo de síndrome, kwashiorkor, ocurre cuando no se accede a las proteínas de alguna manera, ¿sí? En el caso del África y eso, la gente come muchos verduras, pero, o sea, las verduras solas no, hay que saber ingerir verduras y semillas para que sea equilibrado, ¿no? Sí se puede vivir, pero en la primera infancia es necesario el aporte de las proteínas. Nuestro cuerpo no está preparado. Por eso se discute el tema de si los niños pueden ser veganos a esa edad, si los papás pueden inculcarle que sean veganos. Hoy se discute ese tema por este tipo de enfermedades. Después está el bocio endémico, aumento de las tiroides. Se produce externamente por una tumoración a la altura del cuello, en la laringe. Nosotros tenemos las glándulas tiroides a esta altura, por eso. Vigorexia. La dismorfia muscular es un trastorno, ¿sí? Alimentario. Exceso de deporte también, ¿no? No está reconocido como enfermedad por la comunidad médica, por eso tampoco no lo voy a nombrar. Bulimia nerviosa. La bulimia es un trastorno mental relacionado con la comida. Su característica consiste en que una persona sufre episodios de atracones, o sea, comer compulsivamente. Suele alterarse por episodios de ayuno, alternarse con episodios de ayuno y demás. La anorexia, también de índole nervioso, son enfermedades sociales, más que nada que tienen que ver con esto que la sociedad te va inculcando de cómo te tenés que ver y demás. Entonces ocurren este tipo de desarreglos, ¿sí? Que tienen que ver con eso. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta también. Se dice que se establece como características de principal la pérdida de peso inducida por uno mismo. ¿Qué más? Se produce una pérdida progresiva del deseo de comer. Se presenta normalmente en la adolescencia, pero también se da en gente mayor.
Normalmente aparecen mujeres, pero también se dan casos masculinos. Tiene que ver con cómo uno se aprecia, ¿no? Había otra cosa que quería decir. Bueno, esos mecanismos para que se produzca la anorexia llega a límites terribles. El organismo empieza a elegir qué órgano va a cuidar, digamos, ¿no? Entonces, el primero que se ve afectado es el aparato reproductor en las mujeres, dejan de menstruar, se pone el cuerpo en plan de ahorro de no gastar más energía, entonces empieza a perder masa corporal, luego tejido graso, que normalmente las mujeres tenemos en lugares característicos, en la cadera, en el busto, en los relacionado a la reproducción, ¿no? Y luego ya se empieza a perder masa muscular, que eso es muy grave, ya no puede caminar, empiezan a tener problemas de movilidad y demás, así que es un tema grave. Bueno, acá nombro la pirámide alimentaria. Ustedes hicieron un trabajo la semana pasada y la otra con el tema de huerta, donde tenían que hacer una encuesta para tomar conciencia de lo que ustedes están comiendo y si realmente tienen problemas nutricionales. Hay un test para hacer, se los dejo para que lo revean hoy, si están alimentándose bien. El acceso a los alimentos no es lo importante. Lo importante es tener información nutricional. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? La base de la pirámide, esta pirámide ya está, no la quería mostrar porque está medio out, porque la pirámide no incluye el agua. Ahora se usa el óvalo nutricional, que lo vimos a principio de año, y te habla de, lo vieron en biología conmigo, sobre los principales alimentos. En la base está, igual lo voy a nombrar porque en las proporciones sí está bien, tiene hidratos de carbono, harinas, pero también incluye a las legumbres, que nosotros no la incorporamos mucho. Todo lo que sea semillas, ¿está? Y después en la siguiente parte están las frutas y verduras, como importante, ¿sí? Y luego tenemos proteínas, lácteos, huevos, pollo, pescado, todas las carnes. Y último están las partes, lo dulce, que es poquito, la proporción, ¿sí? La idea es seleccionar qué comemos y cómo lo incorporamos, ¿sí? Es bueno para tomar conciencia. Les mando un besito y les dejo una actividad.